Era una tarde calurosa de agosto en Cali, Valle del Cauca, cuando Alma Reyes salió de su casa por última vez. Tenía 23 años, acababa de graduarse de la universidad con un título en comunicación social, y ese día había prometido a su madre que regresaría temprano para celebrar su cumpleaños. Llevaba puesto un vestido azul claro que su abuela le había regalado, sandalias cómodas y un bolso pequeño que contenía apenas su teléfono, una billetera y las llaves de su casa. Nadie imaginaba que esa tarde ordinaria se convertiría en el inicio de una pesadilla que marcaría para siempre a la familia Reyes. La Casa de los Reyes estaba ubicada en el barrio San Antonio, una zona tradicional de Cali, donde las calles empedradas y las casas coloniales contaban historias de generaciones. Alma vivía con su madre, Beatriz, y su hermano menor, Diego, de 16 años. Su padre había fallecido 5 años atrás en un accidente de tránsito, dejando a la familia sumida en una tristeza que apenas comenzaban a superar. Alma era el pilar de la familia, la que trabajaba medio tiempo en una agencia de publicidad mientras ayudaba con los gastos del hogar. Era una joven responsable, dedicada, con sueños claros de convertirse en productora de televisión algún día. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá atento hasta el final, te invito a suscribirte al canal y dejarme un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo historias como esta. Aquel viernes, Alma había quedado de verse con su mejor amiga, Carolina Mendoza, en el centro comercial Chipichape. Según los registros de sus mensajes de texto, el plan era simple: comprar un regalo para Beatriz y luego tomar un café en su lugar favorito. Carolina esperó en el punto acordado durante más de una hora, enviando mensajes que nunca recibieron respuesta. Al principio pensó que Alma se había retrasado por el tráfico característico de la ciudad, pero cuando las horas pasaron y el teléfono comenzó a marcar directamente al buzón de voz, una inquietud profunda se apoderó de ella. Beatriz comenzó a preocuparse cuando llegaron las 6 de la tarde y Alma no había regresado ni contestaba el teléfono. Su hija era puntual, responsable, nunca dejaba de responder sus llamadas. A las 7 de la noche, Beatriz llamó a Carolina, quien le explicó entre lágrimas que Alma nunca había llegado al centro comercial. El pánico se instaló en el hogar de los Reyes. Diego salió a buscar a su hermana por todo el barrio, preguntando a vecinos y comerciantes si la habían visto. Nadie recordaba haberla visto esa tarde. A las 9 de la noche, Beatriz se presentó en la estación de policía más cercana para reportar la desaparición. El oficial de turno, un hombre de mediana edad con expresión cansada, tomó la denuncia con una actitud que Beatriz interpretó como demasiado relajada. «Señora, probablemente su hija se fue con algún novio o se retrasó con amigas. Dele 24 horas», le dijo sin siquiera levantar la mirada de los papeles. Beatriz sintió una mezcla de rabia e impotencia. Conocía a su hija, sabía que algo terrible había sucedido, pero el sistema parecía no escucharla. Esa noche, ningún miembro de la familia Reyes pudo dormir. Beatriz pasó las horas revisando una y otra vez el teléfono, esperando una llamada, un mensaje, en cualquier señal de que Alma estaba bien. Diego caminó por las calles del barrio hasta el amanecer, con la esperanza absurda de encontrar a su hermana deambulando confundida. Carolina se unió a la búsqueda, contactando a todos los conocidos en común, revisando hospitales, preguntando en cada lugar donde Alma solía ir, pero no había rastro de ella. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Los días siguientes fueron un torbellino de angustia. Beatriz imprimió cientos de volantes con la fotografía de Alma, su descripción física y un número de contacto. Los pegó en postes, muros, tiendas, parques, cualquier superficie visible en la ciudad. Vecinos, amigos y desconocidos solidarios se unieron a la búsqueda.
Las redes sociales se llenaron de publicaciones compartiendo la imagen de Alma, pidiendo información, rogando por su regreso. Grupos de búsqueda se organizaron para peinar zonas rurales cercanas, ríos, lotes baldíos. Cada día sin noticias era una tortura renovada. La policía, después de la presión mediática que generó el caso, finalmente comenzó una investigación formal. Revisaron las cámaras de seguridad de la ruta que Alma habría tomado hacia el centro comercial. En una de las grabaciones se le veía caminando por la avenida Sexta alrededor de las 3 de la tarde. Llevaba su vestido azul, su bolso cruzado al hombro y caminaba con paso decidido. Pero en la siguiente cámara, a apenas 2 cuadras de distancia, Alma ya no aparecía. Había un vacío de información, un punto ciego donde las cámaras no cubrían. Fue en ese tramo de apenas 200 metros, donde Alma desapareció sin dejar rastro. Los investigadores entrevistaron a conductores de buses, taxistas, comerciantes de la zona. Nadie recordaba nada útil. Un vendedor de jugos mencionó haber visto a una joven parecida subiendo a un automóvil gris, pero no pudo dar más detalles. ¿Fue forzada a subir? ¿Conocía al conductor? Era realmente Alma. Las preguntas se multiplicaban sin respuestas. La familia Reyes se aferraba a cada pequeña pista, a cada testimonio vago, esperando que los llevara hasta su hija y hermana. Beatriz dejó de trabajar para dedicarse por completo a la búsqueda. Sus ahorros comenzaron a agotarse entre viajes a otras ciudades siguiendo pistas falsas, pagando a investigadores privados que prometían resultados y solo entregaban facturas. La tía de Alma, Patricia Reyes, hermana menor de Beatriz, se convirtió en su apoyo más sólido. Patricia vivía en Bogotá, pero viajaba cada semana a Cali para acompañar a su hermana en la búsqueda, para estar con Diego, para mantener viva la esperanza cuando parecía desvanecerse. Los meses pasaron y el caso de Alma Reyes comenzó a enfriarse. Los medios de comunicación que inicialmente cubrieron la historia con intensidad fueron perdiendo interés. Nuevos casos, nuevas tragedias capturaban la atención pública. Pero para los Reyes, cada día era idéntico al anterior. Despertar con la esperanza de que ese sería el día en que Alma regresaría, y acostarse con el corazón roto al confirmar que seguía desaparecida. Beatriz desarrolló insomnio crónico, perdió peso de manera preocupante y en sus ojos se instaló una tristeza que parecía permanente. Diego, quien estaba en plena adolescencia cuando su hermana desapareció, tuvo que madurar de golpe. Dejó el fútbol que tanto amaba para trabajar medio tiempo y ayudar con los gastos de la casa. Sus calificaciones bajaron, se distanció de sus amigos y desarrolló una rabia contenida contra un mundo que le había arrebatado a su hermana sin explicación. En las noches, cuando creía que nadie lo escuchaba, lloraba preguntándose si Alma seguía viva, si sufría, si pensaba en ellos. Carolina también cambió después de la desaparición de su mejor amiga. Se culpaba por no haber insistido más cuando Alma no llegó al centro comercial, por no haberla acompañado desde su casa, por 1000 cosas que en realidad estaban fuera de su control. Visitaba a Beatriz cada semana, llevaba comida, ayudaba con las tareas del hogar, mantenía viva la página de Facebook dedicada a encontrar a Alma, publicaba actualizaciones constantes, organizaba marchas, convocaba a la ciudadanía a no olvidar el caso. Era su forma de mantener viva a su amiga, de no dejarla caer en el olvido. La investigación policial reveló algunos datos perturbadores. Alma había estado recibiendo mensajes extraños en su teléfono semanas antes de desaparecer. Mensajes de números desconocidos con insinuaciones románticas, invitaciones a eventos, propuestas de trabajo que parecían demasiado buenas para ser verdad. Alma, según Carolina, nunca respondió esos mensajes y los consideraba spam
o bromas de mal gusto, pero los investigadores sospechaban que podría haber sido contactada por una red de trata de personas que operaba en Cali. La teoría era aterradora pero plausible. Las autoridades explicaron a la familia que Cali era una ciudad de tránsito importante para redes criminales dedicadas al tráfico de personas. Jóvenes atractivas, educadas, con perfiles deseables, eran blanco de estas organizaciones. El modus operandi era similar en muchos casos: contacto previo a través de redes sociales o mensajes de texto, promesas de trabajo o modelaje, y finalmente el secuestro cuando la víctima bajaba la guardia. Alma podría haber sido víctima de algo así, aunque no había evidencia concreta que lo confirmara. Beatriz rechazaba esa teoría. No podía aceptar que su hija pudiera estar en manos de criminales, sometida a horrores que no quería ni imaginar. Prefería creer que Alma había sufrido amnesia, que estaba perdida en algún lugar sin saber quién era, que algún día recuperaría la memoria y regresaría a casa. Era una fantasía necesaria para mantenerse cuerda, para no derrumbarse por completo. Patricia, más pragmática, preparaba a su hermana para el peor escenario posible, aunque en el fondo también guardaba esperanza. El primer aniversario de la desaparición fue devastador. La familia organizó una vigilia en el parque del barrio. Decenas de vecinos, amigos, compañeros de universidad y trabajo de Alma se reunieron con velas encendidas, pancartas con su rostro y globos blancos que soltaron al cielo al caer la noche. Beatriz leyó una carta dirigida a su hija, palabras cargadas de amor y dolor, prometiéndole que nunca dejarían de buscarla, que su habitación seguía esperándola, que la familia seguía incompleta sin ella. Muchos lloraron esa noche, incluidos desconocidos que sentían la tragedia como propia. Los años pasaron lentamente. 2017, 2018, 2019. La vida continuaba su curso implacable para todos, excepto para los Reyes, quienes permanecían estancados en agosto de 2016. Diego terminó el bachillerato y comenzó estudios técnicos en programación, siempre pensando que tal vez desde ese campo podría ayudar a encontrar a su hermana. Beatriz envejeció prematuramente. Su cabello se volvió completamente blanco. Arrugas profundas marcaron su rostro, pero nunca, ni un solo día, dejó de buscar a Alma, Patricia, quien trabajaba como administradora en una empresa de eventos en Bogotá. Mantenía contacto constante con organizaciones que apoyaban a familias de personas desaparecidas. Asistía a encuentros, compartía experiencias, aprendía estrategias de búsqueda. También había desarrollado la costumbre de revisar exhaustivamente las redes sociales, buscando cualquier rastro que pudiera llevarla hasta su sobrina. Era un trabajo obsesivo, agotador, pero era lo único que sentía que podía hacer desde la distancia. En enero de 2020, cuando el mundo comenzaba a escuchar sobre un virus nuevo que pronto paralizaría la vida tal como la conocíamos, Patricia estaba en su apartamento de Bogotá, realizando su búsqueda nocturna habitual. Revisaba perfiles de Instagram, Facebook, TikTok, buscando rostros que pudieran parecerse al de Alma. Usaba palabras clave, hashtags relacionados con Cali, con eventos sociales, con cualquier cosa que pudiera dar una pista. Esa noche, mientras tomaba té de manzanilla y sus ojos ya comenzaban a cansarse, algo llamó su atención. Era un video en Instagram, publicado apenas horas antes por un perfil sin mucha actividad previa. El video mostraba una fiesta lujosa, probablemente en una finca o hacienda. Había música de banda sonando de fondo, hombres vestidos con camisas caras y sombreros, mujeres con vestidos ajustados y maquillaje elaborado. La cámara se movía rápidamente, capturando diferentes escenas. Una piscina iluminada, mesas repletas de comida y bebidas, grupos de personas bailando y riendo. El perfil que lo había publicado parecía ser de alguien que presumía ese estilo de vida de excesos.
Patricia estaba a punto de pasar al siguiente video cuando la cámara enfocó brevemente a una pareja en un rincón de la fiesta. Un hombre de unos 40 años, robusto, con cadenas gruesas de oro al cuello, sostenía una copa mientras hablaba con alguien fuera de cámara. A su lado, con una sonrisa amplia y brillante, riendo de algo que aparentemente le habían dicho, estaba una mujer joven de cabello largo y oscuro, con un vestido rojo que dejaba ver sus hombros. El corazón de Patricia se detuvo, rebobinó el video, lo pausó justo en ese momento. Sus manos comenzaron a temblar. La mujer del vestido rojo tenía un parecido inquietante con Alma. Los mismos ojos almendrados, la misma forma de la nariz, la misma sonrisa que Patricia había visto 1000 veces en fotografías. Pero había algo diferente, algo en la actitud, en el lenguaje corporal. Esta mujer parecía completamente cómoda en ese ambiente, confiada, relajada. No lucía como alguien que estuviera ahí contra su voluntad. Patricia agrandó la imagen todo lo que pudo en su teléfono, estudiando cada detalle del rostro, buscando marcas distintivas que pudiera reconocer. Durante los siguientes minutos, Patricia revisó el video una y otra vez, capturando screenshots, aumentando el brillo, ajustando el contraste, tratando de ver con mayor claridad. Había un pequeño lunar en el cuello de la mujer, en el mismo lugar donde Alma tenía uno. La forma de las orejas, la curvatura de las cejas, todo parecía coincidir. ¿Pero podía ser realmente ella después de casi 4 años? ¿O era solo el deseo desesperado de Patricia proyectando la imagen de su sobrina en una desconocida? La tía de Alma no durmió esa noche. Descargó el video usando aplicaciones especializadas antes de que pudiera ser eliminado. Lo envió a un contacto que trabajaba en análisis forense digital, pidiéndole que mejorara la calidad de la imagen y confirmara si había manera de identificar con certeza a la mujer. También comenzó a investigar el perfil que había publicado el video. El usuario se hacía llamar Y el Viejo Rockstar y tenía apenas 300 seguidores. Las publicaciones anteriores mostraban automóviles de lujo, armas, fajos de billetes, el típico contenido que personas involucradas en actividades ilícitas suelen compartir sin medir consecuencias. Al día siguiente, Patricia tomó un vuelo a Cali sin avisarle a su hermana. No quería generar falsas esperanzas hasta estar más segura. Llegó a media mañana y fue directamente a la estación de policía donde llevaban el caso de Alma. Mostró el video al detective Hernán Correa, quien había sido asignado a la investigación desde el principio. Correa, un hombre de unos 50 años con experiencia en casos de desaparición, estudió el video con atención. Su expresión era difícil de leer. «Señora Patricia, entiendo su esperanza, pero necesito ser honesto con usted», comenzó Correa después de varios minutos. «El parecido es notable, sí, pero han pasado 4 años. Las personas cambian. Además, la calidad del video es baja. Hay poca iluminación en ese fragmento específico. No podemos confirmar que sea Alma solo con esto». Patricia sintió una mezcla de frustración y comprensión. Sabía que el detective tenía razón, pero algo en su interior le gritaba que esa mujer era su sobrina. Correa prometió enviar el video a especialistas en reconocimiento facial y contactar a informantes que pudieran identificar el lugar donde se había realizado la fiesta. También rastreó el perfil de Instagram, descubriendo que había sido creado recientemente y que la dirección IP asociada estaba vinculada a la zona del Valle del Cauca, posiblemente en áreas rurales entre Cali y Palmira. Eso reducía el campo de búsqueda, aunque seguía siendo un área extensa con cientos de fincas y propiedades privadas. Patricia finalmente decidió contarle a su hermana. Fue a la casa de los Reyes esa tarde, encontrándose con Beatriz preparando el almuerzo en la cocina. Diego estaba en su habitación conectado a clases virtuales.
Patricia pidió a su hermana que se sentara y con cuidado le mostró el video. Beatriz miró la pantalla del teléfono, sus ojos llenándose de lágrimas al instante. «Es ella», susurró. «Es mi niña». Reconocería esa sonrisa en cualquier parte. Las dos hermanas se abrazaron, llorando juntas, sintiendo por primera vez en años algo parecido a la esperanza. Pero junto con la esperanza venía una pregunta aterradora. Si realmente era Alma, ¿por qué estaba en esa fiesta? ¿Por qué parecía tan cómoda, tan feliz? ¿La habían obligado a estar ahí? ¿La tenían drogada o amenazada? ¿O acaso había alguna explicación que no querían considerar? Beatriz se negaba a pensar que su hija pudiera estar ahí voluntariamente. Tenía que haber una explicación, algo que justificara su ausencia de 4 años sin ningún contacto. El detective Correa trabajó con discreción los siguientes días. A través de informantes y análisis del video, logró identificar que la fiesta probablemente había ocurrido en una finca conocida como El Paraíso, ubicada en zona rural entre Cali y Jamundí. La propiedad pertenecía a un empresario con vínculos sospechosos con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. El hombre del video, el que estaba junto a la mujer parecida a Alma, fue identificado como Miguel Ángel Cardona, apodado El Gordo, un capo de nivel medio conocido por su participación en rutas de transporte de cocaína hacia el norte del continente. La información era perturbadora. Si Alma estaba efectivamente con Cardona, la situación era mucho más compleja y peligrosa de lo que habían imaginado. No podían simplemente llegar a la finca y exigir su liberación. Estos hombres eran violentos, estaban fuertemente armados y tenían contactos en todas las esferas del poder. Una operación mal planeada podría resultar en más muertes, o en que movieran a Alma a otro lugar donde nunca la encontrarían. Correa propuso involucrar a la Fiscalía y solicitar apoyo de unidades especializadas en combate al narcotráfico. Pero el proceso sería lento, lleno de burocracia y requeriría evidencia más sólida que un video borroso de Instagram. Mientras tanto, el perfil que había publicado el video fue eliminado y todos los rastros digitales comenzaron a borrarse. Era como si alguien hubiera sido alertado de que estaban siendo investigados. Patricia, desesperada por la lentitud del proceso oficial, consideró opciones más drásticas. Contactó a periodistas de investigación, pensó en hacer público el video para generar presión mediática, incluso contempló la posibilidad de contratar a alguien que pudiera infiltrarse en el círculo de Cardona. Pero cada opción tenía riesgos enormes, y lo último que quería era poner en peligro la vida de Alma, si realmente estaba en manos de esos criminales. Beatriz pasaba las noches mirando el video una y otra vez. Había memorizado cada segundo de esos pocos momentos en los que aparecía la mujer del vestido rojo. Estudiaba sus gestos, la forma en que movía las manos al hablar y cómo inclinaba la cabeza al reír. Todo le recordaba a su hija, pero al mismo tiempo había algo extraño, como si estuviera viendo a una versión alterada de Alma, alguien que había vivido experiencias que la habían transformado completamente. Diego, cuando finalmente se enteró de la situación, reaccionó con una mezcla de alivio y rabia. Alivio de saber que su hermana podría estar viva. Rabia al imaginar por qué podría estar con personas así. Si la secuestraron y la obligaron a estar ahí, voy a encontrar a esos malditos, decía apretando los puños. Y si está ahí por decisión propia, no sé qué voy a hacer. No entiendo nada. Patricia trataba de calmarlo, de hacerle entender que no sabían la verdadera historia, que no podían juzgar sin conocer los hechos. Semanas después del hallazgo del video, el contacto de Patricia en análisis forense digital finalmente entregó su informe. Después de mejorar la calidad de la imagen y realizar comparaciones con fotografías de Alma,
de antes de su desaparición, concluyó que había una probabilidad del 85% de que se tratara de la misma persona. Las características faciales coincidían en puntos clave: la distancia entre los ojos, la forma de la mandíbula, la proporción de la nariz. No era una certeza absoluta, pero era lo más cercano que tendrían sin poder ver a la mujer en persona. Con esta información, Correa logró convencer a sus superiores de que el caso merecía ser reabierto con prioridad. Se estableció un equipo de vigilancia discreto en los alrededores de la finca El Paraíso. Fotógrafos con teleobjetivos intentaban capturar imágenes de los residentes y visitantes. Escuchas telefónicas fueron autorizadas judicialmente para monitorear las comunicaciones de Cardona y su círculo cercano. Era una operación compleja que requería paciencia, pero finalmente se estaba moviendo en una dirección concreta. Durante los meses de vigilancia, el equipo logró capturar varias fotografías de una mujer que efectivamente se parecía mucho a Alma Reyes. La mujer salía ocasionalmente de la finca acompañada por guardaespaldas, visitaba centros comerciales de lujo en Cali, iba a restaurantes exclusivos, siempre acompañada de Cardona o de otros hombres de su organización. En las imágenes lucía impecable: cabello arreglado profesionalmente, ropa de diseñador, joyas costosas. No parecía una prisionera. Parecía la pareja de un capo. Cuando Beatriz vio esas fotografías, sintió que su mundo se derrumbaba nuevamente. ¿Cómo era posible? ¿Cómo su hija, la niña responsable y dedicada que había criado, podía estar viviendo así? ¿La habían lavado el cerebro? ¿La tenían amenazada con hacerle daño a su familia si intentaba escapar? ¿O había algo más que no podían comprender? Las preguntas la atormentaban día y noche. Patricia trataba de ser racional, de buscar explicaciones lógicas, pero incluso ella comenzaba a dudar. El detective Correa explicó que había casos documentados de jóvenes que, después de ser secuestradas por organizaciones criminales, desarrollaban una forma de síndrome de Estocolmo. Comenzaban a identificarse con sus captores, especialmente si éstos las trataban con cierta amabilidad, comparada con el horror que podrían haber experimentado inicialmente. Algunas incluso llegaban a formar relaciones sentimentales con sus secuestradores como mecanismo de supervivencia. Era posible que algo así le hubiera pasado a Alma, pero también existía otra posibilidad, más difícil de aceptar: que Alma hubiera elegido ese camino voluntariamente. Quizás fue contactada con promesas de dinero, lujo, una vida mejor. Quizás, abrumada por las dificultades económicas de su familia, vio una salida en ese mundo. Y una vez dentro, fue demasiado tarde para salir. O simplemente decidió quedarse. Esta teoría destrozaba a Beatriz. No quería creer que su hija pudiera haberlos abandonado así, sin explicación, dejándolos sufrir durante años. Carolina, quien había seguido cada desarrollo del caso, ofreció una perspectiva diferente. Conocía a Alma mejor que nadie, dijo en una conversación con la familia. Ella jamás habría elegido esa vida. Algo tuvo que pasar. Quizás la engañaron, la amenazaron, le prometieron algo que luego usaron para manipularla. La Alma que yo conocía amaba a su familia más que a nada en el mundo. No los habría dejado sufrir así a propósito. Sus palabras ofrecían algo de consuelo, pero no eliminaban la incertidumbre. En junio de 2020, en medio de la pandemia que tenía al mundo en cuarentena, el equipo de vigilancia captó algo importante. Cardona había organizado una reunión en la finca con varios miembros de su organización. Las escuchas telefónicas revelaron que discutían un cargamento importante que llegaría en las próximas semanas. La fiscalía vio esto como una oportunidad. Si lograban evidencia suficiente de actividad criminal, podrían obtener una orden de allanamiento.
y durante ese allanamiento podrían confirmar si Alma Reyes realmente estaba ahí. La familia Reyes fue informada de que se estaba preparando una operación, pero no se les dieron detalles específicos por seguridad. Solo se les pidió que permanecieran disponibles por si necesitaban hacer una identificación formal. La espera fue insoportable. Beatriz no podía dormir, no podía comer, solo podía rezar para que su hija estuviera viva y que pronto pudieran abrazarse de nuevo. Diego se mantenía alerta a cualquier llamada o mensaje, listo para salir en cualquier momento hacia donde fuera necesario. El operativo se llevó a cabo en la madrugada del 8 de julio de 2020. Más de 50 agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía rodearon la finca El Paraíso. Helicópteros sobrevolaban la zona, bloqueando cualquier posible escape. La operación fue rápida y contundente. Los guardias de la finca fueron sometidos sin que pudieran ofrecer resistencia significativa. Cardona fue capturado cuando intentaba huir por un túnel subterráneo que conectaba la casa principal con una construcción secundaria en la propiedad. Durante el registro de la finca, los agentes encontraron evidencia de múltiples delitos: drogas, armas, documentos financieros relacionados con lavado de activos. Pero lo que más le importaba a la familia Reyes era otra cosa. En una de las habitaciones de la casa principal, encontraron a una mujer de aproximadamente 28 años, con cabello largo y oscuro, que comenzó a gritar histéricamente cuando los agentes irrumpieron en la habitación. La mujer fue retirada de la finca y trasladada a una unidad de la Fiscalía para su identificación y toma de declaración. Patricia y Beatriz fueron llamadas urgentemente a la Fiscalía. El viaje desde la casa hasta la sede fue el más largo y angustiante de sus vidas. Sería realmente Alma. ¿Cómo reaccionaría al verlas? ¿Las reconocería? ¿Querría verlas? Mil escenarios cruzaban por sus mentes. Cuando finalmente llegaron, un fiscal les explicó que la mujer no había querido dar su nombre, que estaba alterada, que pedía un abogado, pero accedió a que entrara alguien para intentar identificarla. Beatriz entró a la sala de entrevistas acompañada por el fiscal y Patricia. La mujer estaba sentada en una silla, con la cabeza gacha, el cabello cubriendo parcialmente su rostro. Vestía ropa deportiva que le habían proporcionado los agentes. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Beatriz, el tiempo pareció detenerse. Era ella, era Alma. 4 años de búsqueda, de sufrimiento, de esperanza y desesperación culminaban en ese momento. ¿Alma?, susurró Beatriz con voz quebrada. La joven la miró fijamente, sus ojos llenándose de lágrimas. Durante varios segundos no dijo nada, como si estuviera procesando la situación, como si no pudiera creer que ese momento estuviera sucediendo. Finalmente, con una voz apenas audible, respondió: «Mamá». Fue suficiente. Beatriz corrió hacia ella, la abrazó con toda la fuerza que su cuerpo debilitado le permitía, llorando sin control. Patricia se unió al abrazo. Las 3 mujeres permanecieron así durante largos minutos, sin palabras, solo lágrimas y el alivio indescriptible del reencuentro. Cuando finalmente se separaron, Alma se veía destruida emocionalmente. Su maquillaje corrido revelaba ojeras profundas. Sus manos no dejaban de temblar. Miró a su madre y a su tía con una mezcla de amor y culpa que era desgarradora. «Lo siento», repetía una y otra vez. «Lo siento mucho. No saben cuánto lo siento». Beatriz trataba de calmarla, de decirle que lo importante era que estaba viva, que estaban juntas nuevamente. Pero era evidente que Alma cargaba con un peso enorme, con secretos que aún no estaba lista para revelar. El fiscal a cargo del caso, el doctor Mauricio Salazar, explicó que Alma tendría que dar una declaración formal.
Necesitaban entender qué había sucedido, cómo había terminado con Cardona, si había sido víctima de secuestro y trata de personas, si había información que pudiera ayudar en el caso contra la organización criminal. Alma accedió a declarar, pero pidió que su familia estuviera presente. Quería que escucharan la verdad directamente de ella, aunque esa verdad fuera dolorosa. La declaración comenzó esa misma tarde. Alma, sentada entre su madre y su tía, con un vaso de agua que apenas tocaba, comenzó a contar su historia con voz temblorosa. Explicó que aquel día de agosto de 2016, cuando salió rumbo al centro comercial, fue abordada por un hombre en la calle. El hombre le ofreció participar en un casting para un programa de televisión que supuestamente estaban produciendo. Alma, interesada por su carrera en comunicación, aceptó acompañarlo a una oficina cercana para conocer más detalles. «Fui una idiota», dijo Alma con amargura. «Me dejé engañar por las promesas. El hombre parecía profesional, tenía tarjetas de presentación, me mostró fotos de otros castings. Pensé que podría ser mi gran oportunidad». Cuando llegaron a la supuesta oficina, que en realidad era un apartamento vacío, había otros hombres esperando. Alma se dio cuenta del peligro demasiado tarde. La encerraron, le quitaron el teléfono, la amenazaron con hacerle daño a su familia si intentaba escapar o pedir ayuda. Durante las primeras semanas de su cautiverio, Alma fue mantenida en ese apartamento junto con otras 2 jóvenes que también habían sido engañadas. Las condiciones eran terribles: poca comida, amenazas constantes, golpes si se resistían. Los captores les decían que serían vendidas, que terminarían en prostíbulos o como esclavas en otros países. Alma vivió esas semanas con un terror que nunca había experimentado. Pensaba constantemente en su familia, en el dolor que debían estar sintiendo, pero estaba paralizada por el miedo. Fue entonces cuando apareció Miguel Ángel Cardona. Visitó el apartamento donde las tenían cautivas, aparentemente evaluando mercancía para sus socios. Pero algo sucedió cuando vio a Alma. Según su relato, Cardona se interesó específicamente en ella, no para venderla, sino para quedársela. Le ofreció un trato. Si aceptaba convertirse en su compañera, la trataría bien, le daría una vida cómoda y, lo más importante, no lastimaría a su familia. Si se negaba, terminaría como las otras, en el peor destino imaginable. «No tuve opción», explicó Alma, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «O aceptaba estar con él, o terminaba en algo mucho peor. Pensé que quizás desde adentro podría encontrar una forma de escapar, de contactarlos. Pero conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que no había salida. Cardona me controlaba completamente. Me tenía vigilada las 24 horas. Si intentaba algo, no solo me castigaría a mí, me prometió que iría tras ustedes». Beatriz la abrazaba mientras escuchaba, tratando de ser fuerte para su hija. Alma continuó explicando cómo los primeros meses fueron los más difíciles. Cardona era posesivo, violento cuando bebía, pero también podía ser extrañamente amable en ciertos momentos. Le compraba ropa, joyas, la llevaba a lugares exclusivos. Era una prisión de oro, pero prisión al fin. Con el tiempo, Alma desarrolló una estrategia de supervivencia: fingir que aceptaba su situación, mostrar gratitud por los regalos, sonreír cuando era necesario. Todo para mantenerse con vida y evitar que su familia fuera lastimada. «Nunca dejé de pensar en ustedes», dijo mirando a su madre. «Cada día me despertaba pensando en cómo estarían, en cuánto dolor les estaba causando. Quería contactarlos 1000 veces. Pero sabía que Cardona tenía gente vigilándolos, sabía dónde vivían, conocía sus rutinas, me mostraba fotos de ustedes para recordarme que si intentaba algo, pagarían el precio». La revelación era devastadora.
Alma había estado atrapada no solo físicamente, sino emocionalmente, aterrorizada de que cualquier acción pusiera en peligro a quienes más amaba. El fiscal Salazar interrumpió para hacer preguntas específicas sobre la organización de Cardona, sobre otras mujeres que pudieran estar en situaciones similares, sobre las operaciones criminales que había presenciado. Alma respondió todo lo que pudo recordar. Habló de otras jóvenes que pasaron por la finca, algunas que desaparecieron después de semanas, otras que permanecían en situaciones similares a la suya. Dio nombres de lugares, de personas, cualquier información que pudiera ayudar a desmantelar la red completa. Lo más doloroso de la declaración llegó cuando Alma explicó por qué parecía feliz en las fotos y videos. «Aprendí a actuar», dijo con voz hueca. «Si me veían triste o asustada, Cardona se ponía violento. Así que aprendí a sonreír cuando me lo ordenaban, a reírme de sus chistes, a comportarme como si fuera la mujer más afortunada del mundo. Era la única forma de sobrevivir. Pero cada sonrisa era una puñalada en mi corazón, porque sabía que ustedes me estaban buscando, sufriendo, y yo no podía hacer nada». Diego fue autorizado a entrar a la sala cuando Alma preguntó por él. El reencuentro entre hermanos fue igualmente emotivo. Diego, ahora un joven de 20 años, abrazó a su hermana con fuerza, llorando en su hombro. «Pensé que no te volvería a ver», le dijo, «pero nunca dejé de buscarte. Ninguno de nosotros lo hizo». Alma le pidió perdón repetidamente, aunque Diego le aseguraba que no había nada que perdonar, que ella era la víctima en toda esta situación. Los días siguientes fueron un proceso difícil de adaptación. Alma fue sometida a evaluaciones médicas y psicológicas. Los doctores confirmaron que había sufrido trauma severo, señales de violencia física histórica y un cuadro de estrés postraumático complejo. Necesitaría terapia intensiva por tiempo indefinido. La psicóloga que la atendió explicó a la familia que la recuperación sería un proceso largo, que habría retrocesos, que Alma había desarrollado mecanismos de defensa que tomaría tiempo desmantelar. Beatriz llevó a su hija de vuelta a casa con todas las medidas de seguridad necesarias. Aunque Cardona estaba detenido, su organización seguía operando y existía el riesgo de represalias. La familia recibió protección policial temporal y se les aconsejó mantener un perfil bajo hasta que el caso judicial estuviera más avanzado. La habitación de Alma estaba exactamente como la había dejado 4 años atrás. Beatriz nunca había movido nada, manteniendo la esperanza de que algún día su hija regresaría. Alma pasaba horas mirando su habitación, tocando objetos que parecían pertenecer a otra vida. Sus libros de universidad, su ropa de entonces que ya no le quedaba, fotografías de amigos que probablemente ni siquiera la recordaban. Se sentía como una extraña en lo que solía ser su hogar. La Alma de 23 años que salió ese día de agosto ya no existía. La mujer de 28 años que regresó era alguien diferente, marcada por experiencias que cambiarían a cualquiera. Carolina visitó a su amiga apenas supo que había sido encontrada. El reencuentro fue agridulce. Carolina lloraba de felicidad, abrazándola y diciéndole cuánto la había extrañado, cuánto había trabajado para mantener vivo su caso. Pero Alma se mostraba distante, casi fría. No era intencional, simplemente había olvidado cómo relacionarse normalmente con las personas. La psicóloga explicó que esto era normal, que Alma había pasado 4 años en un ambiente donde no podía confiar en nadie, donde cada interacción era una actuación. Recuperar la capacidad de conectar genuinamente tomaría tiempo. El caso judicial contra Miguel Ángel Cardona y su organización avanzó rápidamente con el testimonio de Alma.
Ella fue clave para conectar múltiples delitos: trata de personas, secuestro, narcotráfico, lavado de activos. Otros miembros de la organización fueron capturados en operativos subsiguientes. Algunas de las otras jóvenes que Alma había mencionado fueron encontradas y liberadas. El caso recibió amplia cobertura mediática, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la trata de personas en Colombia. Sin embargo, la exposición pública tuvo un costo. Alma era reconocida en la calle, la gente la señalaba, algunos con compasión, otros con curiosidad morbosa. Hubo quienes cuestionaron públicamente por qué había tardado tanto en escapar. ¿Por qué parecía tan cómoda en las fotos con Cardona? Estos comentarios, basados en ignorancia sobre las dinámicas de abuso y control coercitivo, lastimaban profundamente a Alma y su familia. Patricia se convirtió en vocera de la familia, dando entrevistas donde explicaba la complejidad del caso y defendía a su sobrina. Meses después del rescate, durante el juicio de Cardona, Alma tuvo que testificar en corte. Fue uno de los momentos más difíciles de su recuperación. Tuvo que estar en la misma sala que su captor, mirarlo mientras relataba detalladamente lo que había sufrido. Cardona la miraba con una expresión que Alma no podía descifrar: rabia, arrepentimiento, indiferencia. Su abogado intentó desacreditarla, sugiriendo que la relación había sido consensual, que Alma había participado voluntariamente. Fue humillante, pero Alma se mantuvo firme, sosteniéndose en la presencia de su familia en la sala. El tribunal finalmente dictó sentencia. Cardona fue condenado a 40 años de prisión sin posibilidad de reducción de pena. Otros miembros de su organización recibieron sentencias similares. Cuando el juez leyó el veredicto, Alma sintió algo que no había sentido en años: alivio. No era justicia completa, ninguna sentencia podría devolverle los años perdidos, pero era un cierre. Cardona no podría lastimar a nadie más, y ella finalmente podía comenzar a reconstruir su vida sin el miedo constante de que él o su gente la encontraran. La recuperación de Alma fue gradual pero constante. La terapia la ayudó a procesar el trauma, a entender que nada de lo sucedido había sido su culpa, que había hecho lo necesario para sobrevivir. Poco a poco comenzó a reconectarse con el mundo. Retomó sus estudios de comunicación a través de programas virtuales. Comenzó a escribir sobre su experiencia como forma de sanación. Incluso empezó a trabajar con organizaciones que ayudaban a víctimas de trata de personas, usando su historia para educar y prevenir. Beatriz vio a su hija transformarse lentamente. La Alma que regresó estaba rota, pero con el tiempo comenzó a sanar. Nunca sería la misma persona que era antes de la desaparición, pero quizás eso estaba bien. Había sobrevivido a algo inimaginable y estaba encontrando la fuerza para seguir adelante. Los vínculos familiares, que nunca se habían roto a pesar de la distancia y el tiempo, se fortalecieron. La familia Reyes había pasado por el infierno, pero había emergido al otro lado, incompletos, pero juntos. Diego y Alma reconstruyeron su relación de hermanos. Pasaban horas conversando, contándose lo que había sido su vida durante esos 4 años de separación. Diego le hablaba de sus estudios, de sus pequeños logros, de cómo había mantenido viva la esperanza, incluso cuando otros la perdían. Alma le agradecía por nunca haberse rendido, por haber apoyado a su madre en los momentos más oscuros. Desarrollaron una conexión incluso más profunda que antes, forjada en el sufrimiento compartido y la alegría del reencuentro. Patricia continuó siendo el pilar de apoyo de la familia. Dividía su tiempo entre Bogotá y Cali, asegurándose de que su hermana y sus sobrinos tuvieran todo lo que necesitaban. Había sido su persistencia, su negativa a aceptar que el caso estaba cerrado, lo que finalmente había llevado al hallazgo de Alma.
Nunca buscó reconocimiento por ello. Para ella era simplemente lo que cualquier familia haría. Pero todos sabían que sin su dedicación incansable, Alma probablemente nunca habría sido encontrada. Carolina y Alma eventualmente recuperaron su amistad, aunque reconocieron que ambas habían cambiado. Las experiencias de los últimos años las habían convertido en personas diferentes. Pero el cariño genuino seguía ahí, y construyeron una nueva relación basada en quiénes eran ahora, no en quiénes habían sido. Carolina continuó apoyando a Alma en su trabajo con organizaciones de víctimas, usando sus habilidades profesionales para amplificar las voces de quienes habían sufrido situaciones similares. 2 años después de su rescate, Alma dio una entrevista pública donde habló abiertamente sobre su experiencia. Lo hizo no por ella misma, sino porque sabía que había cientos, quizás miles, de jóvenes en Colombia y el mundo en situaciones similares. Quería que sus familias supieran que no debían perder la esperanza, que debían seguir buscando, que incluso después de años el reencuentro era posible. Y quería que las víctimas supieran que la supervivencia no era cobardía, que hacer lo necesario para mantenerse con vida no era colaboración con sus captores, que merecían compasión y apoyo, no juicio. La entrevista fue vista por millones de personas. Alma recibió mensajes de familias de otras personas desaparecidas, agradeciéndole por darles esperanza. También recibió mensajes de sobrevivientes de trata y abuso, agradeciéndole por poner en palabras lo que ellas habían sentido. Se convirtió, sin haberlo buscado, en una voz importante en la conversación nacional sobre estos temas. Usó esa plataforma responsablemente, siempre enfatizando que su historia era solo una entre miles y que cada víctima merecía la misma atención y recursos. Beatriz finalmente pudo cerrar un capítulo que había estado abierto durante años. Su hija estaba en casa, estaba sanando, estaba viva. Había perdido 4 años con ella, años que nunca recuperarían, pero tenían el resto de sus vidas para crear nuevos recuerdos. Aprendió a vivir con las cicatrices emocionales que el trauma había dejado en toda la familia, entendiendo que algunas heridas nunca sanan completamente, solo aprendes a vivir con ellas. La finca. El Paraíso fue confiscada por el Estado y convertida en un centro de rehabilitación para víctimas de trata de personas. Alma pensaba que había algo poético en eso. El lugar que había sido su prisión ahora servía para ayudar a otros a recuperar su libertad y dignidad. Ocasionalmente visitaba el centro como conferencista, compartiendo su historia con las residentes, mostrándoles que la vida después del trauma era posible. En los aniversarios de su desaparición, la familia Reyes desarrolló una nueva tradición. En lugar de marcar el día con tristeza, lo celebraban como un recordatorio de su resiliencia. Hacían una comida especial, miraban fotos viejas, hablaban abiertamente sobre todo lo que habían pasado. Era su forma de reclamar esas fechas, de no dejar que definieran su vida de forma negativa. El día de su rescate, el 8 de julio, se convirtió en su segundo cumpleaños, como lo llamaban, un día para celebrar que Alma había sobrevivido y regresado. Los años que siguieron trajeron más sanación. Alma eventualmente pudo hablar de su experiencia sin llorar, aunque el dolor nunca desapareció completamente. Aprendió a convivir con el trauma, a reconocer sus triggers, a pedir ayuda cuando la necesitaba. Se rodeó de un sistema de apoyo sólido. Su familia, su terapeuta, grupos de sobrevivientes, amigos que entendían sus límites. Construyó una vida nueva, diferente a la que había imaginado a los 23 años, pero valiosa y llena de propósito. Diego completó sus estudios y se dedicó a trabajar en ciberseguridad, enfocándose específicamente en proyectos que ayudaban a rastrear y combatir redes de trata de personas en línea.
Sentía que era su forma de honrar la experiencia de su hermana, de asegurarse de que otras familias no pasaran por lo mismo. Se convirtió en un experto en su campo, colaborando con autoridades nacionales e internacionales en investigaciones complejas. Patricia finalmente escribió un libro contando la historia de la búsqueda de Alma desde su perspectiva. No lo hizo para ganar dinero. Todo lo recaudado fue donado a organizaciones que combatían la trata de personas, sino porque sentía que era importante documentar no solo la experiencia de la víctima, sino también el sufrimiento y la lucha de las familias. El libro se convirtió en un recurso importante para otras familias en situaciones similares, una guía práctica de qué hacer, cómo navegar el sistema legal, cómo mantener viva una investigación cuando las autoridades parecen perder interés. Alma eventualmente formó nuevas relaciones, aunque le tomó años poder confiar en alguien románticamente después de todo lo vivido con Cardona. La terapia la ayudó a entender que no todas las relaciones eran abusivas, que merecía amor genuino y respeto. Cuando finalmente abrió su corazón nuevamente, lo hizo con cautela pero también con esperanza. Su pareja entendía su historia, respetaba sus límites y nunca la presionaba. Era una relación sana, algo que Alma pensó que nunca volvería a experimentar. La historia de Alma Reyes se convirtió en un caso emblemático en Colombia. Fue citada en debates legislativos sobre leyes más estrictas contra la trata de personas. Influyó en cambios en protocolos policiales sobre cómo manejar casos de personas desaparecidas desde las primeras horas. Su testimonio fue usado en programas educativos para enseñar a jóvenes sobre los peligros de las trampas de trata. Su caso salvó vidas, no solo las de las otras mujeres que fueron liberadas gracias a su testimonio, sino también las de personas que, al escuchar su historia, reconocieron señales de peligro y pudieron evitar situaciones similares.